Qué bueno estar de regreso. Esto es Rafa Te Cuenta. Hoy una nueva edición. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale a la campanita para que cuando haya contenido nuevo te llegue inmediatamente. Gracias a los que patrocinaron nuestro primer episodio con Adanora Enríquez. Todavía está disponible, compártelo. Si no has visto lo que hablamos, estás invitado. En el día de hoy está con nosotros una persona a la cual estimo y vengo conociendo de su trayectoria legal hace unos cuantos años, específicamente para el tiempo del COVID-2020, fue cuando comenzamos a hablar un poco. Es una persona que ha sido responsable incluso de defender a aquellos que decidieron no vacunarse en esa temporada. Demandó al gobierno que intentaba imponerle la vacunación a los no vacunados. Ha sido responsable también de defender la libertad religiosa en Puerto Rico. Ha sido responsable de defender el derecho de no colegiarse obligadamente. Ha defendido también el derecho de que los padres eduquen a sus hijos. Tanta controversia ha generado su defensa que incluso dentro del entorno conservador, en esta temporada de elecciones que acaba de finalizar, pues fue vocal en ese proceso. Y usted lo tengo aquí conmigo, quiero que lo conozca, el licenciado Juan Gao Camacho. Pacheco. ¿Cómo está, licenciado Juan Gao? Qué bueno tenerte. Bien, yo decía, ¿quién será ese que tú estás hablando? ¿De quién estoy hablando? De que tú estás hablando. Qué bueno tenerte aquí. Igual, es un placer. Estoy aquí porque eres tú. Gracias por eso. Sí, porque si no, no venía. Y a esta hora menos. Esta hora terrible. San José fue el lejos de mi casa, pero ya estamos aquí. Tengo permiso, mi esposa me dio permiso para salir. Qué bueno que estás con nosotros. Le recuerdo a nuestro público que esto es una producción y dirección de Gilberto Mena. Y estoy contento, Gao. Te voy a llamar Gao. Sí. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas preguntas que hacer, pero me gustaría comenzar con lo más básico, porque tal vez quien pueda estar viendo este podcast por primera vez haya escuchado de ti, pero no necesariamente tengo una idea de quién eres. ¿Quién es Juan Gao Pacheco? ¿Dónde nace? ¿Dónde se cría? ¿Dónde se manifiestan esas primeras experiencias que lo convierten en el litigante forjado, controversial, que conocemos el día de hoy y que está con nosotros aquí? Yo no soy controversial, la gente es la que la gente te ve controversial, ¿verdad? La gente que tiene el problema contigo. Sí, porque a la gente no le gusta que tú asumas postura. La gente, tú le dices lo que tú piensas y se molesta. Estamos en una sociedad de falta de definición, de falta de postura, donde la gente se pueda mover y yo me crié, pues mira, lo que yo entiendo yo te lo digo y me convence. Según me cuenta mi mamá, a ella le dijeron en aquel entonces, muchos años atrás, estamos hablando de bastantes décadas, que yo no tenía cabeza. Y cuando el ginecólogo lo examina, dice, mira, ese médico no sabe lo que está diciendo, tu bebé está parado en el vientre. Y mami decía que yo pasé los 9 meses parado en el vientre. Parado en el vientre. Y que cuando llegó el momento de nacer, yo me acomodé y nací. Me dice, tú estás peleando desde el vientre desde el vientre. O sea, que estás litigando desde allá estoy litigando adentro, desde el vientre. Porque entonces, realmente la postura de un abogado estaba de pie en el vientre. Entonces, como un acto profético ahí. Sí, entonces nací con asma. Mi padre me unge. Y al momento de ungirme, él dice que pasa algo especial y yo sano. Yo era de los que tenía el hueco en el pecho, como hasta los 16 años, que se va. Pues yo nací con asma, el Señor me sana del asma. Pues soy hijo de pastor. Yo nazco en Fajardo. De Fajardo se mueven a Valdrich, donde está en el área de Torrey. En el área de Torrey, por donde está el Canal 6, por ahí, ¿te acuerdas? Por el área de Torrey, que había una tienda de pollo. Sí. Y esa área es famosa por las canchas de tenis. Por las canchas de tenis. Luego de allí nos trasladamos a Ponce, a la calle Unión, esquina Viva en Ponce, de donde era Luisa Ferré, cerca de la plaza del pueblo. Nos mudamos a Río Cana, cerca del Coliseo. Yo era de los que cuando abrían el portón en la segunda mitad entrábamos a ver el juego. De la época de Héctor Olivencia, Toñito Colón, toda aquella gente. Sí. Luego me mudo a Guayanilla porque papi lo trasladan a Guayanilla. Todos estos son traslados pastorales. Y en el 81 me mudo para estudiar en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra. Y desde el 81 yo estoy en el área metropolitana. Ahora vivo en Bayamón. Muy bien. O sea, yo soy un nómada en Puerto Rico. Claro, eso te da la experiencia, o sea, ese proceso de traslados pastorales te da la oportunidad de conocer muchos entornos,
y adaptarme con velocidad al cambio de entorno, porque estamos hablando que yo llegaba a escuelas nuevas donde yo no conocía a nadie. Y yo me crié en la escuela pública y al nene nuevo le dan recesiones. Sí. Y siempre hay una iniciación. Siempre hay una iniciación y yo ganaba todas las iniciaciones porque a los 4 años mi papá me puso unos guantes de boxeo. ¿Te gustaba el boxeo? Me encantaba. Lucha libre no, porque tienes porte de luchador. Sí, también me gustaba la lucha libre, me gustaba pelear. Sí, mira, retornando al proceso de que te hayas mudado tantas veces. Dije me gustaba, ya no me gusta. ¿Ya no? Ya no. Bueno, esa percepción mucha gente tal vez la pueda tener. Es que esta época los puños duelen cuando tú eres... Tal vez no luchas en el ring, pero estás luchando constantemente en el micrófono y en la televisión. Sí, en el micrófono. Sí. Oye, Juan, en el proceso... O sea, déjame preguntarte algo. Cuando naces ya, la fe cristiana es parte de la vida de tu familia. Sí, mi papá fue pastor en la Iglesia Evangélica Unida, mi mamá era cristiana, yo nazco dentro de la iglesia, en una casa pastoral que quedaba en el patio de la iglesia y ahí también estaba el colegio de la iglesia, en la Iglesia Evangélica Unida de Fajardo, y toda mi vida me ha gustado la iglesia. Tuve unas experiencias negativas que me voy de la iglesia, me voy en rebeldía con Dios a los 17, 18 años. Ya, normal. Y en un diálogo interno con Dios, le digo, Señor, yo sé que tú existes, pero estoy rebelde. Y como conocía la palabra de Dios, este texto bíblico dice, la rebeldía es peor que la idolatría. Entonces ahí yo empiezo a tener un proceso de reflexión y entiendo que lo que te hagan en la iglesia no tiene que ver nada con tu relación con Cristo. Tengo una experiencia donde estoy a punto de perder la vida bajando por la cuesta de Calley. Perdí el control del carro, iba debajo de un tro, el chofer del tro me ve por el retrovisor, yo lo veo, el carro no endereza, no coge freno, cuando estoy como a 6 pulgadas de la muerte, yo grito, Dios mío, y algo levantó el carro y lo colocó en la carretera. Literal. Literal. Yo Wow. sentí cuando algo dio en el carro, lo levantó, lo acomodó, las gomas pegaron al piso, el tro se mueve un poco, yo levanto las manos y yo nazco de nuevo. Conocí a Cristo, no había nacido de nuevo. Cuando llego a la escuela de leyes, ya yo estaba en la escuela de Derecho, estamos hablando de 1987, 1988, un compañero de clase me dice, tu rostro brilla. Y yo le digo, yo he nacido de nuevo. Y desde entonces hasta el día de hoy, o sea, yo tuve una experiencia real con el ángel del Señor. Salvó mi vida. Muy poca gente conoce ese testimonio. Déjame preguntarte algo en esa dirección. Este podcast, o esta charla amena contigo, bueno, cuando estábamos creando el concepto, queríamos tener tal vez diálogos sobre temáticas que no necesariamente la gente conozca de nuestros invitados. Incluso fue una de las promociones que hicimos. Sí. Queríamos hablar contigo tal vez otras temáticas que mucha gente desconoce de ti, porque a veces los medios no permiten eso. Pero lo que quiero preguntar es, ¿cuánto impactó en la vida del Gao que conozco hoy, que está aquí conmigo y que nos está viendo nuestro público, esa formación en los diferentes pueblos de Puerto Rico, más esa experiencia carismática que viviste? ¿Cuán vital fue? Como te digo, para el hombre que está conmigo aquí hoy. Aprendí a adaptarme. Aprendí el funcionamiento de una iglesia. Todo mi fundamento de lo que yo me convierto lo aprendí en la iglesia. Abrir una iglesia, limpiar una iglesia, dar clases, estudiar, prepararme. Yo sé leer desde los 4 años. Mi mamá me enseñó a leer de los 4 años. Yo tenía un libro ilustrado de Quijote y yo mi primer libro que recuerdo haber leído fue un libro ilustrado de Don Quijote. Pues como mis hermanos estaban en la escuela y yo estaba en casa, pues yo empiezo a leer desde los 4 años y era muy apegado a mi papá. Como cada 4 o 5 años nosotros nos mudábamos, yo me mantenía muy pegado a mi papá. Mi papá era mi mejor amigo. Uno de los choques más fuertes de mi vida fue la muerte de mi papá. Y ahora la muerte reciente de mi mamá. Mi mamá no murió hace como 4 meses. Yo era muy... Mi padre y yo teníamos una buena relación. O sea, teníamos una buena relación y eso nos hace una familia unida. Papi nos enseñó, ustedes son 4, peleen juntos, se defienden. O sea, yo podía pelear con mis hermanos en casa, pero en la calle éramos una tribu. Eso nos enseñó mi papá porque la escuela pública es una jungla. Claro. Y entonces eso me enseñó a mí también a defenderme. O sea, mi papá siempre me dijo, tú nunca provoques la pelea, tú nunca abuses, pero aprende a defenderte. La gente no puede entender ese concepto, pero yo creo que los que han ido a escuela pública, que llegan nuevos, saben a lo que yo me refiero. Yo soy el nene nuevo, es el que hay que darle la catimba. Sí. Entonces, pero a la misma vez me dio la habilidad de
aprendí a hablar con gente de diferentes entornos. Aprendí a hablar con gente anciana, con jóvenes, con adultos. Yo podía hablar con cualquier persona dentro de la iglesia, no importa la edad que yo tuviera. ¿En qué derecho te especializas? Ahora mismo estoy bregando con libertad religiosa. Pero en ese entonces, cuando haces derecho básico... Yo salgo a la práctica criminal, que es lo que a mí me gusta. Esa fue tu me encantaba formación. el derecho criminal. ¿Y defendiste ante el estrado criminales? ¿Tú te acuerdas la masacre de Caimito, el hijo de Toño Bicicleta? Sí, claro. Pues ese caso lo llevé yo, lo saqué en un acuerdo. Pero en aquella época empezaron a matar abogados criminalistas, mataron a Farinacci. De acuerdo también. Mataron al Colorado, mataron a uno de Bayamón. Y estando yo viendo un caso, se me acerca una persona y me dice, el cliente que hable, el abogado está muerto. El abogado era yo. Mi cliente hizo un acuerdo. O sea, recibiste amenaza de muerte. Sí, amenaza de muerte. Del otro lado de fiscalía estaba Michael Corona. Y estaba López Mulero. Le enviamos saludos a Michael Corona. Que está hablando con Ada. Decía yo, el Sí, Michael que conozco no es el de ahora, y me imagino que él también, Sí, porque uno sí, era sí. mañoso. Pero en ese proceso, mi formación cristiana me va cambiando. La gente me decía, pero ¿cómo tú puedes defender criminales? Yo decía, hasta que acusen a tu hijo. Pero entonces, ya en un momento yo no estoy aquí para que me maten. Y en ese proceso yo empiezo a distanciarme, me voy a la oficina del Contralor, y allí es que acribillan a tiro a Farinacci, que era el abogado que estaba conmigo en el caso anterior. Por las circunstancias que yo no conozco, estaba el licenciado Cerezo, y ahí yo decido dejarlo criminal. Porque fue un periodo que los puntos querían que tú te convirtieras en abogado de punto. Si tú no eras abogado de punto y tú defendías otro punto, te mataban o te amenazaban. Querían controlarte como si tú tuvieras una iguala. Y si tú me has conocido, cuando tú tratas de controlarme, hay algo en mí que digo, no, vamos a hablar. Tú te resistes, claro. Es algo natural en mí. Pretender relatar aquí en este podcast una vida interesante que has tenido está complicado, así que voy a estar pasando tal vez de unos procesos a otros. Es que yo empiezo en lo criminal. ¿Por qué lo dejo? Porque me amenazaron de muerte. Muy bien. ¿En qué momento después de esa determinación de desvincularte de lo criminal, en qué momento te das cuenta que te dieron una asignación de defender a la iglesia de la cual fuiste parte, que te formó? Porque siempre lo hice. Siempre lo hiciste desde siempre antes lo de hice. ser Yo abogado. siempre he contendido al interno de la iglesia cuando consideraba que algo no era justo, era bíblico, y yo representaba colegios, pastores me llamaban, yo los ayudaba. Los conflictos internos siempre, desde antes de tener la licencia, ya yo era asesor en materia legislativa de la Iglesia Evangélica Unida. Yo fui asesor legal de la Iglesia Evangélica Unida, participé en el concilio de iglesias. Cuando abandono la Iglesia Evangélica Unida, que me muevo a Sendero, ahí es que surge la Alianza de Juristas Cristianos. No sé si la recuerdas. Claro, sí, claro. Y ahí entonces empiezo a relacionarme con la FRAPE, con otros concilios, y siempre he estado disponible para dar asesoría legal a las iglesias. O sea, siempre he bregado con libertad religiosa desde la Escuela de Leyes. Hay un punto que voy a discutir contigo más adelante, el tema del conservadurismo, conservadores versus cristianos, que tú has planteado y ha sido parte de tu discurso, que son dos cosas totalmente distintas. Pero quiero entonces entrar en este escenario donde te conviertes en una voz determinante. Hablabas hace un rato de que no soportas a la gente que no toma postura. En esa dirección voy. Bueno, ellos no me soportan a mí. Por eso, sí. Pero mucha gente no soporta tu estilo de defender lo que crees. Eso es una realidad. Y no te traje aquí para que vengas a defenderte. No es la intención. Solo quiero plantearte, porque la gente conoce quién tú eres. Y yo creo que una de las cosas, tú estás en un in-between, que la gente o te ama, te detesta o te odia. No hay un break. A menos que necesiten a alguien que lo defienda. Entonces mi estilo. Pero voy a esto. Porque, pero escucha, no te digo yo, por eso es que está con nosotros hoy. No me soportan hasta que te toca a ti y te dice, pues yo te voy a defender. Entonces me aman. Pero fíjate, pero vamos a distinguir una cosa. Una cosa es la capacidad extraordinaria que tienes para poder defender el derecho y la justicia y demostrarle a la gente. Gracias por eso. Eso es real. Pero otra cosa es tu personalidad. Sí. Entonces, yo conozco a alguien cercano a mí que me dice, yo tengo que trabajar con todo el mundo aunque no lo soporte. Ese es tener una madurez. Y no todo el mundo tiene esa madurez. Pero me llama la atención algo. Pero eso no es el evangelio, Rafa. No, yo estoy de acuerdo. Pues pero, pero no necesariamente todo el mundo lo vive. Es difícil. Es difícil. Se habla de mucha cristiandad, pero la pureza, a veces explotar. Pero la pureza del evangelio a veces mucha gente no lo vive. En esa dirección,
entras en este plano de defender las posturas de la iglesia. ¿Por qué ante el gobierno hay que defender el gobierno de la iglesia? O el gobierno interno de la iglesia ante el gobierno. Cuando hubo un momento que yo escuchaba una estación de radio, como yo milito en el PNP hace mucho tiempo, y el hecho que milite en el PNP, yo he demandado al PNP, contendido con el PNP, he sido desaforado, he sido rechazado por el PNP, he sido aceptado otra vez por mis posturas. Yo creía que había una emisora y me dice, licenciado, eso es PNP. Yo, ¿de qué tú me estás hablando? Entonces yo empiezo a darme cuenta que cada emisora tiene una línea editorial y defiende sus propios partidos. Y abro los ojos, dejo de ser un niño cándido, porque lo era. Y como yo siempre he estado en la política, mi tío fue alcalde de Guayanilla, yo contaba votos, yo participaba en los procesos. Sí, que tú conoces la estructura política. Donde nunca he estado es dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, pero solamente el cuatrenio pasado no participé en las elecciones. En cuando iba a participar, pues tuve que, por la operación de la rodilla, pero estaba un coro, algunos compañeros, bajar la intensidad. Ahí es que yo empiezo a darme cuenta cuando viene el Código Civil con Jorge de Castrofón, que venía con una agenda bien fuerte contra la iglesia. Yo no sé si la gente recuerda la resolución concurrente 99, que era para llevar el matrimonio a estatura constitucional. Recuerdo de ese debate. Ahí yo entro full, de lleno, a contender por el evangelio frente a la estructura de gobierno. O sea, ya no estoy dentro, estoy contra la estructura de gobierno. Como he estado políticamente activo, conozco a alguna serie de políticos, empiezo a moverme, tengo reuniones, recibo traiciones de gente muy cercana a mí en la política, sufro desengaños, sufro frustraciones, el Señor me sostiene y yo sigo. Y ahí empieza ese proceso de madurez político que le falta a mucha gente. La gente entra a la política sin saber que es necesaria una madurez. O sea, yo veía los debates de los políticos que se querían matar, yo me ponía nervioso pensando que iban a pelear, y a los 5 minutos los veía en la cafetería haciendo chistes y comiendo juntos. Déjame aprovechar eso. O sea, cuando tú hablas de que hay que entrar a la política con madurez y sabiendo lo que te va a encontrar, quiere decir que porque Dios me haya hablado que entrar a la política no necesariamente... Bueno, es cuestión de estudiar la Biblia. Todos los que fueron a lugares de reyes se prepararon para llegar allí, estudiaron y fueron entrenados. Eso no sale del aire. O sea, nosotros tenemos que servir a Dios con entendimiento y con nuestros dones. Yo me preparé, yo tengo muchísimos créditos en derecho, en la iglesia siempre. O sea, mi papá fue el que me enseñó a mí a debatir. En las asambleas, yo vengo de una iglesia que había asambleas anuales de 3 días. Y ahí fue que yo aprendí, la gente yo no le gusto cuando estoy en contra, pero cuando necesitan mi ayuda me buscan. Y ahí yo empecé a decir, no, para. Hace media hora tú me diste contra el piso. Y ahora me dice que te ayude, ¿no? Cada cual que pelee sus peleas. Pero como tenía un padre pastor, pues él me ayudaba, mira, pasarlo por alto. Lo importante es la causa y ese es mi entrenamiento. Pero cuando viene lo del Código Civil, que quieren imponer el matrimonio homosexual, el libro Quiero Saber, que decía que masturbarse es como comer un helado, que le querían enseñar a un niño de 3, 4 años. ¿Eso fue bajo el gobierno? Eso fue... ¿De García Padilla? No, eso fue con Aníbal. Con Aníbal, estaba Aníbal, estaba García Padilla. Déjame hacer memoria. 2004 el fue... El secretario era Rafael Aragunde. Okay. Yo conocí a Rafael Aragunde porque yo fui asesor legal externo del colegio en Calley, la Universidad de Puerto Rico en Calley, y nos llevábamos bien porque Aragunde estaba en esa agenda, pero era una persona con quien tú podías dialogar. Ahí conozco a Ada, Nora Enríquez. Okay. Estamos hablando del 2006. Ya. Estamos hablando, ahí entro yo de lleno a la lucha política. Estoy de asesor con José Aponte Hernández, presidente de la Cámara aquel entonces, cuando surge la pelea, que es que Pedro llega, salen los auténticos. Yo tengo que vivir eso, tengo que vivir motines. Yo estaba en una oficina donde entró uno de estos que la prensa defiende, armado. Entonces cuando yo iba a intervenir me aguantaron, pues yo venía de la calle, yo no le tenía miedo a una persona con arma. Ahora yo veo un arma y me voy para la otra esquina. En aquel entonces yo no le tenía miedo a eso, un poco temerario, ¿no? Rompían cristales. Esa es mi formación de madurez política. Y tú tienes que ir al otro día a legislar. Tú no puedes dejar que el país se paralice por esto. Y en ese contexto yo empiezo a batallar. Tengo mis batallas con Lisa Fernández, que juez nos lleva muy bien. Conozco a Ángel Pérez. Conozco todo este tipo. Lo de Ángel Pérez me hizo mucho daño. Lisa Fernández, esposa de... Sí, lo de Ángel Pérez, que nos ayudó muchísimo. Me lastimó mucho. Yo no tenía idea que él estaba... Nos sorprendió a todos. Sí, nos sorprendió a todos. Lo de José Luis en Trujillo Alto, que siempre ayudó a la iglesia. Y ver ahora cómo por ganar votos barren el piso con gente que nos ayudó sin pensar que mañana puedo caer yo. Eso a mí me
me molesta y me afecta. Déjame... Esa gente estuvo con nosotros. Si hoy en día nuestros niños están protegidos, fue por esa gente que cayó en desgracia. Déjame preguntarte algo. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo conozco pastores que postulan que la iglesia tiene una función que hacer. Sí. O sea, la cristiandad, cuando desmenuza la misión y la gran comisión, se sabe, y Cristo se lo dijo a Pilato, o sea, mi reino no es de esta tierra, en términos de la forma de ejecutar. ¿Por qué este afán de meter la iglesia a meterse, a persuadir al gobierno para que haga leyes o maneje leyes y reglamentos a favor de la comunidad cristiana como tal? Eso es necesario. Hay que dar esa lucha, hay que meterse en ese... La Constitución no basta con proteger a la iglesia, hay que estar haciendo caravanas, convocatorias, vamos al Capitolio. Lo que pasa es que hay que distinguir lo que tú quieres decir con la iglesia meterse. Si la iglesia ve que se van a meter para quitarse sus derechos, la iglesia está compuesta por ciudadanos con derechos. Explícame todo eso, vamos. Tú y yo vamos a la iglesia. Sí, señor. Pero yo voto. Yo soy contribuyente. El hecho de yo entrar a la iglesia no significa que yo renuncie a mis derechos. Por ende, yo, mi talento, mi don, que es para el Señor, también es para la iglesia. El problema es cuando la iglesia se convierte en Estado. Pero la lucha que nosotros hemos vivido, que llega ahora a su culminación con la segunda elección de Donald Trump, del movimiento woke, del movimiento LGBT, era cerrar iglesias, destruir el derecho de los padres, destruir la libertad religiosa, y ahí tú tienes que levantarte y poner un detente. Ahora, yo siempre he visto la labor de la iglesia como una labor complementaria al Estado, no en convertirse en el Estado. Son dos cosas totalmente distintas. La iglesia es iglesia y tiene una función, pero cuando el cierre, yo me comuniqué con varios líderes conciliarios y oye, tú no sabes que quienes están votando por la vacuna son los miembros de tu iglesia. Tú no te has dado cuenta que casi todos los despidos son gente de fe. Entonces ahí los concilios se activan, hay unas reuniones en Fortaleza y se liberaliza. Hay muchas cosas de esa lucha que no puedo decir, pues son estrategias y conversaciones, pero la iglesia interviene en la liberalización del asunto del COVID. Si la iglesia no hubiera intervenido, esto hubiera sido más largo y mucho más difícil. Entonces ahí tú aprendes, yo vengo de la época que si tú estabas en la política siendo cristiano, eras del diablo. Ahora estoy en la época que si tú no perteneces a cierto partido que dice que no es cristiano, pero lo es, tú eres del diablo. O sea, es una falta de madurez, estamos siempre en los extremos. Pero también hay una serie de creyentes cristianos que saben, yo no voy a imponer mi fe, yo doy testimonio de mi fe. Yo voy a hablar de mi Señor, no me lo impidas. Porque si tú puedes hablar de esto, yo puedo hablar de esto. Y entonces se nos quiso imponer a nuestros profesionales un lenguaje LGBT. Y si no lo hablabas, te quitaba la licencia, te multaba. El gobierno. El gobierno. Entonces ahí tú tienes que levantarte como iglesia. Y de hecho yo no creo que se hable de candidatura en mi postura, ni se busquen votos desde el altar. Yo creo que los políticos deben ir a educarse, pero cuando el gobierno abiertamente, un candidato abiertamente ataca a la fe cristiana, ahí la iglesia se tiene que levantar desde el altar y decir, basta ya. O sea, yo ahora, pues, cuando yo veo... Pero en esa dirección, ¿tú ves bien que la iglesia se inmiscuya en este proceso de hacer una lista de candidatos que piensan igual? Lo que pasa, Rafa, que ellos van a negar que es la iglesia. Tú y yo sabemos que es la iglesia. Ellos dicen que es un partido. Antes eso era bien sencillo. Habían unas coaliciones y unas organizaciones de ciudadanos, de pastores, de líderes en diferentes partidos, y esa coalición era el portavoz. La iglesia intervenía cuando tocaba el evangelio, el derecho de los padres, la iglesia escuela, los colegios privados, su libertad de culto, su libertad de religión. Ahora esas coaliciones no son efectivas. Y hay que reconocer quien más fuerza de convocatoria ha mantenido en Puerto Rico hasta el día de hoy es la iglesia. Cuando la iglesia convoca, la iglesia como tal, todavía las concentraciones más grandes son de la iglesia. Pero hubo una concentración este cuatrienio pasado que dijeron que fue la más grande. Y yo no, la más grande fue la que se le hizo a García Padilla, ¿no te acuerdas? De Puerto Rico por la familia. Sí, mucha gente, aquello claro. Fue espectacular. Yo estimo que habían como 200,000 personas. Pero ahora no es la iglesia quien está haciendo listado. La iglesia no entró en listado. Fueron gente en su carácter personal que lo hicieron. Pero entonces, cuando tú ves que hay un partido político que dice que no es iglesia, pero funciona como iglesia, ahí yo tengo que decir no, porque esa no es la función de la iglesia. Antes de entrar a ese tema, que lo quiero discutir yo contigo, lo veo de esa manera. Pero para el periodo en
el periodo del 2012 al 2016, ante la aspiración de Ricardo Rosselló, ese famoso acuerdo entre la mayoría de los líderes eclesiásticos en Puerto Rico para que el gobierno tuviese el endoso si garantizaba ciertas cosas, eso así debemos manejar los asuntos en el vínculo con el gobierno. Déjame corregirte algo. Los endosos no fueron de concilio, fueron de pastores en su carácter personal. Pero eso tuvo una bendición. Pero muchos de esos pastores formaban parte de concilios y sus concilios le dieron el endoso para que estuvieran allí. ¿Pero por qué el Tal vez no hablando a nombre del concilio, pero... Pero ¿por qué tú no puedes endosar un candidato? Endosar un candidato no significa que tú le vas a dar luz verde para que haga todo lo que tiene que hacer. O sea, es que la gente piensa que tú endosar es dar autoridad absoluta. No, mi lealtad absoluta es a Dios, al Evangelio. Si ese líder político que yo endoso... Pero un pastor puede endosar un candidato desde el púlpito. No, desde el púlpito fue lo que te dije, que yo entendía que no. Yo creo que y en su carácter personal lo puede hacer y no... Tiene que tener mucho cuidado, porque en la iglesia hay creyentes de todos los partidos. Tú y yo tenemos afinidades políticas y diferencias políticas. Y yo nunca te pedí que votaras de una manera, ni tú a mí, simplemente compartíamos. Yo creo que la iglesia debe ser un lugar abierto. De hecho, la iglesia que yo voy se le dio endoso a gente de los diferentes partidos. Ahora, hubo un candidato que llevó promoción y lo sacaron. O sea, aquí tú no traes promoción porque en esa iglesia hay gente de todos los partidos. O sea, pero hay iglesias, Rafa, que no han madurado. Ahora, la ventaja de ese acuerdo fue que cuando Ricardo Rosselló no cumplió, que se me dio a corregir ese acuerdo. A mí se me dio a corregir ese acuerdo una hora antes. Mi primera gran pelea con Héctor Albertorio fue por ese acuerdo. Y yo llamé a los pastores, cierra la iglesia y Ricardo Rosselló no entra porque no me quieren dar esto. Eso, así fue, ¿sabes? Los debates entre nosotros son intensos. Llegamos a un consenso. Cuando Ricardo Rosselló no cumple, ya yo tengo acceso a los medios porque yo empiezo a participar abiertamente en los medios en la lucha del Código Civil. Yo le digo, Ricardo, tú no le cumpliste al Señor, tu gobernación se acabó. Y al año, Ricardo cayó. Si tú te fijas, nadie defendió a Ricardo Rosselló. Ahora, esa noche de la caída de Ricardo Rosselló, hubo pastores que le ministraron a un hombre que estaba destruido. O sea, yo entiendo que el pastor tiene que estar accesible a todos los líderes políticos, porque la gente piensa que los líderes políticos no sufren. Los líderes políticos... Oye, yo he bregado con líderes políticos que me han llamado en momentos que están pensando acabar su vida. Yo tengo el testimonio de uno que me llamó que cuando se iba a quitar la vida se le dobló el tobillo y se cayó por una escalera. Y oramos y hablamos y se levantó y decidió salir de la política. O sea, eso pasa allá adentro. Necesitamos pastores, necesitamos gente de Dios allá adentro. O sea, cuando hablamos de la función del gobierno desde la óptica de administración pública, le hace bien al gobierno que quienes lo conformen, quienes se integren, sea gente creyentes, que tengan una fe cristiana. Eso influye, eso es importante, Tú dijiste ahorita, es vital. Tú dijiste una frase importante, que sean maduros. Que sean maduros. Yo tuve la oportunidad, y tú lo sabes, en esta elección de representar el sector de base de fe de la que va a ser gobernadora de Puerto Rico. Tuvimos una muy buena conversación, yo puse mis pautas, ella las respetó, hubo un cambio en la plataforma, hubo un movimiento del partido. Ricardo Rosselló nos llevó hacia el área liberal, perdimos identidad, eso trajo unas consecuencias políticas, se advirtieron, no se escucharon, pero si el creyente es maduro, yo conozco pastores que en este proceso electoral le ministraron tanto al independentista como al popular como al PNP. Y ellos se sentían en la libertad de llamarlo porque él lo que iba a hacer era ministrarles, ayudarles en la toma de decisión. Pero no todo el mundo está capacitado para eso. Lo que yo siempre pedía cuando esas situaciones surgían, por favor no vayas a pedirle nada, ministrale. No le ministres para después pedirle, mira, ayúdame en un terreno. Porque la iglesia necesita ayuda en los terrenos, en la permisología. Hay mucha persecución contra la iglesia que la gente no ve. O sea, la iglesia tiene problemas con los permisos, con los reglamentos. Las iglesias, escuelas todavía hay que intervenir. Los colegios privados trataron de imponer la perspectiva de género, tú lo sabes, controlando la licencia. Pero como yo estuve mucho tiempo dentro del área de educación, pues yo sé cómo se mueve eso. Y todo eso funciona. Yo creo que el pastor tiene que pastorear y aprovechar y llevar el evangelio. Pastorear a todos los que componen su grey. Que pueden haber de todos los colores. Exacto. Ahí. Y te voy a decir cómo yo lo veo. Mi papá entraba a una barra y no le molestaba que tú te emborrachabas, porque estabas en una barra. Pero si tú estabas en la iglesia y bebías, te disciplinaba. Porque conoce al Señor, aquel no.
Ok, pero entonces No sé si lo entendiste. sí, te sigo y sobre eso quiero argumentarte esto. Esta práctica que vimos ahora en este término del 2024, en el 2020 estuvo más disfrazado ese endoso tan directo. Esa práctica. Déjame aclararte, a mí, yo me enteré de ese endoso el día que se hizo, a mí nadie me preguntó. Si me hubieran preguntado, yo no lo hubiera recomendado. Yo tengo la misma preocupación tuya, pero se hizo. Se hizo y es válido en la política. Si el pastor quiere firmarte un endoso, ahora ningún político te firma endoso. Después de los Ricardo Rosselló, nadie te firma nada. Bueno, no lo firman, pero participan de convocatoria. Oye, y allí van directamente y exponen su plan de gobierno y ofrecen garantía y te dicen, mira, cuentas con nosotros dentro de tu propio partido. Tú tienes gente... Déjame terminar Okay. esta línea. Dentro del mismo Partido Nuevo Progresista, que es el partido con el que estás involucrado y vas a formar parte de ese comité de base de fe, en un momento determinado conversaban con pastores y les planteaban ciertas garantías de cosas que iban a garantizarse dentro del nuevo gobierno. Tú me tienes que garantizar... Eso está bien. O sea, Eso está la bien, iglesia debe entrar en esa negociación. Mira, Oye, si no. tú me garantizas que la política pública va de acuerdo a mi creencia y mi fe, yo te garantizo votos. Yo nunca ofrecí eso. No, la pregunta es si eso está bien. Sí. No, porque te estoy diciendo, si otros lo hacen allá, yo sé, no es mi libro. Ok. Primero yo decía, no me vengan a poner las manos a la candidata, a darme profecía de que va a ganar el que Dios habló. O sea, digo, yo no puedo evitar eso, pero Claro. nunca fue parte, tampoco ella fue a prometer nada. Eran diálogos, yo voy a escuchar, tú me dices, yo te digo qué yo pienso y qué yo pienso hacer y tú decides cómo tú votas. Yo nunca le dije a ningún pastor, vota por ella, nunca. No creo en eso, como tú. Escúchala, yo creo, escúchala, hazle tus preguntas y permítele que se exprese. Tú determinas si le das credibilidad o no. Rafa, ¿qué trajo como consecuencia eso? Que por lo menos yo logré que se escuchara no solo al sector cristiano, sino también se escuchó al sector conservador. Y eso trajo unos cambios en la política. Porque yo no sé si la gente se dio cuenta, pero si Kamala hubiera ganado, la plataforma de ella era totalmente anticristiana. O sea, por eso nosotros estamos en unos procesos de explicarle a la gente las diferentes plataformas. Yo me he inhibido de explicar la plataforma del PNP para que no digan que la estoy favoreciendo. Hay otras personas que la van a explicar que no son PNP, para que la gente entienda la lucha que nosotros estamos teniendo. En este momento, si el creyente se hubiera retirado del proceso político, estaríamos hacia la izquierda radical, porque yo no tengo problema con la independencia. El problema es la independencia que me están ofreciendo, que dicen que no es, pero cuando yo leo la plataforma es la independencia de Maduro, porque está en su plataforma. Esta pregunta obligada tengo que hacerla desde... Sí, te veo ahí bien Sí, intrigado. Ahí. porque obviamente quiero exponer, ¿verdad? La pureza de las preguntas, que la intención es educar, que vaya, porque la política no se acabó el 5 de noviembre, o sea, esto va a seguir y obviamente va a continuar el interés de mucha de nuestra gente, nuestras congregaciones que quieren aportar y ser parte. Bueno, bíblicamente tenemos evidencia de la aportación grande que hicieron hombres temerosos de Dios al lado de reyes y gobernantes. Pero, Gau, la política, la política partidista, digo, es mi punto de vista, que es la que contamina ese proceso donde alguien quiere servir, pero tengo que ser de un color, tengo que ser de un partido, de una ideología, y lo vimos marcado en el entorno eclesiástico. Luchas se dieron. Quien lo quiera negar, falta a la verdad. Ver en televisión nacional hombres, pastores, comunicadores cristianos entrando en disputas por sus diferencias político-partidistas, me da la impresión que perdimos como iglesia más de lo que pudimos haber ganado. Hoy prevaleció el Partido Nuevo Progresista. Logró convocar ese llamado conservador. Muy probable sea la razón, algunos adjudican la razón por la cual el Proyecto de Dignidad tal vez salió desfavorecido, porque hubo ese grupo de estadistas que no estuvieron de acuerdo con el gobierno de Ricardo Rosselló y abrazaron la idea de Pastor César Vázquez de ser parte del Proyecto de Dignidad. En el 2024, pues el desenlace, al parecer, la petición que hicieron grandes funcionarios importantes del PNP, los regresa a la base del Partido No Progresista.
Pero ¿Cuál es la pregunta, Rafa? en esa dirección, ¿es necesario tener que estar endosando un partido particular para poder cumplir con la misión de hacer política saludable, El día relevante, el que problema- defienda a la iglesia sin tener que estar amarrado? O sea, la defensa de la iglesia, el valor de identidad que tiene la iglesia, ¿depende de un partido político o depende de su propia identidad como cuerpo de El Cristo? día cuando la iglesia abrace que su misión para cumplirla tiene que estar dentro de un partido político o funcionar como un partido político, eso no es el evangelio del Señor. Es una iglesia que ha perdido la visión. La iglesia hace su misión independientemente del gobierno que esté o no esté de turno. Cuando la iglesia pretende usar... Independientemente de la ideología. Independientemente de los... Cuando la iglesia pretende entrar en el poder político para con el poder político imponer su creencia, su visión e imponer el evangelio, eso es anatema para mí. Pero eso lo hemos vivido. Y tú sabes cuál es mi postura. Desde 2020 digo, esto es anatema, esto no es el evangelio. La iglesia no puede ser un partido político. La iglesia, como iglesia, está compuesta de creyentes, que tenemos unas conciencias religiosas y políticas distintas. Y para mí, imponerme tu conciencia religiosa y decir que si yo no pienso o hago como tú dices, está fuera de la voluntad de Dios, eso es antibíblico. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. Y he tenido muchos choques con eso, pero me sostengo. O sea, participar en el proceso político, aportar al proceso político, defender la libertad religiosa y el derecho de tus creyentes, no es igual a tú ser una sucursal de un partido político. La iglesia nunca puede ser la sucursal de un partido político. Por eso te decía que yo estoy en una iglesia que hay gente de todos los partidos políticos. Repite eso último que hablaste de la sucursal. La iglesia no puede ser una sucursal de un partido político. ¿Y tú piensas que eso no ha pasado? Eso está pasando constantemente. ¿Y cómo se corrige esa vergonzosa... Cada pastor le va a responder a Dios. ¿Cómo se corrige esa vergonzosa acción? Bueno, si quieren escuchar voz profética, voz de atalaya, pero cada pastor le responde a Dios por sus ovejas. La palabra dice, cuídate de los falsos pastores, cuídate de los falsos profetas. Si tú tienes un pastor que lo que hace es corriendo un partido político o llevándote a un partido político, levántate y vete a otro sitio. Pero si tú te quedas allí, pues tú no estás complaciendo a Dios. Tú estás convirtiendo el evangelio en una herramienta político-partidista. Esas son mis condiciones para estar donde yo estoy. Y eso está bien claro. O sea, yo voy a abrir el espacio. ¿Qué significa eso que acabas de decir? Que si el gobierno del cual formas parte, ahora cuando tome posesión el 2 de enero, el gobierno de Jennifer, la pregunta, no, déjame, en esta dirección voy. ¿Qué significa eso que en tu carácter personal? Que si el gobierno del cual formas parte decide hacer política en la legislatura que vaya contrario a tu fe, tú vas a estar dispuesto a llamar a una rebelión. No te sientes ofendido si te corrijo la premisa. No, corrígeme. Es que yo no formo parte de ningún gobierno humano. Yo sirvo al reino. Pero no. Tú estás dentro del Partido Nuevo Progresista. Oye, yo pertenezco al reino de Dios en mi vida civil, yo pertenezco al partido político, pero yo no voy a respaldar nada de ningún partido que afecte la libertad religiosa, la vida de la iglesia. Y así debería ser la postura de todos los creyentes. Los creyentes. Por eso yo postulo, debemos estar en todos los sitios. O sea, debemos estar en todos los sitios. Y están claros, o sea, mi trayectoria es clara. O sea, yo he tenido y tengo diferencias con grandes líderes del partido porque trataron de apropiarse de la voluntad de la iglesia. Y yo, no, señor, la iglesia participa, pero tú no puedes incidir sobre las decisiones de la iglesia. Y estoy en un grupo que estamos todos claros en eso. O sea, estoy en un grupo que nosotros participamos en el proceso político en una causa. Para más decirte, Rafa, vamos a corregir algo. Yo no he negociado nada por mi participación política. El día que yo negocie algo por mi participación política, yo estoy negociando el don que Dios me dio. O sea, para cerrar ese punto, ya que lo menciono y me genera intriga, si el gobierno te ofreciera alguna posición de relevancia, tenemos que negociar. La analizas siempre y cuando no ponga en riesgo tus valores. O que contradiga la fe que has predicado por tanto tiempo. Eso es así, por eso es que siempre he sido asesor. El asesor, yo te digo lo que yo pienso, tú decides lo que tú haces, tu decisión, yo te asesoro. Pero cuando la decisión es mía, oye, yo no, en mi libro, si yo estoy luchando por el evangelio, yo no puedo ponerle un valor monetario a lo que yo hago.
No sé si me entendiste. Te sigo. Como profesional del derecho, yo tengo un conocimiento en el área política, en el área del derecho, con una vasta experiencia, y tú lo sabes, son más de 30 y pico de años en esto. Yo he tenido contratos con el gobierno. Algunos me los han cancelado, otros los he terminado, pero ahora mismo yo no he negociado nada. Pero si yo entrara en algo con el gobierno, yo quisiera poder estar retirado el resto de mi vida, pero tenemos que trabajar. No puede ir contrario a mis principios. Y ahí está el problema. Hay mucho creyente que entra a la política que por respaldar al partido renuncian a sus derechos. Si dejáramos de hacerlo y nos mantuviéramos todos en eso, generaríamos el respeto que tenían los pastores 50 años atrás. Cuando tú ves la figura del pastor, el político respetaba la figura del pastor, porque ese pastor era pastor, no era político. Ese respeto, ¿cómo lo ves hoy? De parte del gobierno hacia la iglesia. Todavía algunos pastores lo tienen, algunos. Yo soy uno que algunos pastores hablan y yo me levanto y me voy. Pues están totalmente politizados. ¿Cómo restituimos ese respeto, esa identidad que tenía la iglesia hace 30, 40 años atrás? Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo descenderé y sanaré. ¿Hay voluntad en el cuerpo de Cristo para lograr que esa autoridad nuevamente florezca? Yo la busco. Y que sea respetada por las instituciones gubernamentales. Yo la busco. El que la quiera buscar la va a encontrar. Yo no puedo decirle, la iglesia es del Señor. Yo le oro, yo le clamo a Él. Donde quiera que voy, llevo este mensaje. Por motivo de que participé en la campaña política, tú sabes que me difamaron, dijeron que era hipocresía. Tú me conoces desde el 2020, tú has visto mi trayectoria y siempre ha sido mi... Para más decirte, yo tengo muy buenas relaciones con pastores que respaldaron a Dignidad. Pastores que respaldaron al Partido Popular, porque para mí cuando yo te miro, yo no te estoy viendo como miembro de un partido. Ahora, si yo estoy en una función política, con un político, mi forma de ser es distinta cuando estoy frente a un creyente. El político es político. Oye, es sencillo, el mundo es el mundo y los creyentes somos los creyentes, los cristianos somos los cristianos. Nosotros hemos confundido mundo y cristiano como si fuéramos lo mismo y queremos que el mundo se comporte como iglesia. Ahí está el problema. Pienso que esa falta de respeto de parte del gobierno a la iglesia, probablemente producto de eso mismo, de haber vendido la primogenitura. Es que está escrito. Dice que los gobiernos de este mundo se unirán y le harán la guerra al Cordero, le harán la guerra a la iglesia. Esto está escrito. Dice que al final de los tiempos la gente va a tener comezón de oír y que seguirán fábulas y leyendas y no seguirán. Eso está escrito. Nosotros estamos en un proceso de que tenemos que entender que lo que está escrito y se va a cumplir, pero nosotros tenemos la responsabilidad de serle fiel al Señor. La iglesia en Estados Unidos se levantó, pero hay iglesias que idolatran a Donald Trump y eso yo no lo puedo manejar. No sé si me entendiste. Dentro de la función profética, ¿tú eres de los que crees que la iglesia debe mantener esa distinción para poder llamar a capítulo cuando el gobierno no lo está haciendo bien? Pues claro, y está atropellando a sus ciudadanos. Tiene la autoridad de Dios. El que tiene la autoridad de Dios no necesita la autoridad de ningún partido. Eso es lo que dice el libro sagrado. Si tú eres profeta de Dios, tú no necesitas permiso para dar una palabra que Dios te dio. ¿Cómo ves la iglesia en los próximos 4 años bajo la administración del Partido Nuevo Progresista? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. A mí me gustan los resultados. Lo que estamos escuchando es bueno en la legislatura. Hay un deseo de cumplir todos los acuerdos, pero yo llevo mucho tiempo en la política. Algunas cosas se cumplirán, otras cosas no se cumplirán. Habrá presiones. Ya tuviste que el sector LGBT se está organizando para atacar al gobierno de turno, lo que significa que no mentimos. Recientemente como 70 organizaciones se juntaron para crear Yo quisiera ver cuáles son esos 70. Una federación. No estoy hablando de las orientaciones sexuales, estoy hablando de la gente de la agenda. Si su líder es Pedro Julio Serrano, no tiene mucho que buscar. Retomando el tema del respeto que tiene el gobierno a la iglesia y cómo el gobierno ve a la iglesia. Aquí voy a entrar a hechos recientes, que quiero ver tu opinión. Me ha llamado la atención no ver pastores llamándole la atención al que aspira a ser presidente del Senado de Puerto Rico, cuando por tal vez tener una diferencia con la pastora Iris Nanés Torres, la cataloga como una persona bruta, sin capacidad, y veo silencioso a la pastoral en defender tal vez no lo que hizo Iris Nanés, que dio motivo al señor presidente aspirante al Senado decir lo que dijo, sino
¿Qué pasó ahí? Sí lo hubo. ¿Sí llamaron a la atención? Sí lo hubo, recibe llamadas de pastores y de líderes, pero eso tú no lo haces públicamente. Y Pero él- lo que sí debió haber visto fue un pastor que se levantara a decirle, eso no es de Dios. Eso sí que debió haber sido, porque ella estaba en el altar. Sí, pero antes te voy a preguntar, pero vamos, te voy a preguntar de ella. vamos a los dos contextos. Déjame terminar este punto, porque estaba hablando de respeto de los políticos hacia la iglesia. Tomás Rivera Chat hizo bien Lo que te iba en llamar la atención Lo que te voy a decir es lo que está pasando. de esa forma. Ya los políticos distinguen a quién consideran pastor y a Ok. quién no. O sea, hay pastores que se han ganado la falta de respeto. Se han ganado la falta de respeto porque no están funcionando conforme al texto bíblico y nos están haciendo la vida difícil. O sea, porque tú dices lo que dice la Biblia y de repente sale aquel y dice aquello y él le dice, oye, lo que él le dijo bíblicamente era correcto. Ahora que después le dijo algo como político, él es político, él no es miembro de una iglesia. No le pidas que hable como yo hablo. Uno educa, pero hay pastores que han hablado con él. O sea, él tiene gente de Dios cercana a él que le habla y le dice, pero Tommy es Tommy. El Partido Nuevo Progresista gana y prácticamente arrasa, excepto la comisaría residente y la mayoría de las alcaldías quedan bajo el Partido Popular Democrático. Hablando de la iglesia, Gao, ¿cómo logramos reconstruir el vínculo entre la pastoral que se vio fragmentada porque muchas iglesias decidieron, está bien, endosar y patrocinar al líder que ellos pensaban que era, incluyendo la pastora Iris Nández Torres? ¿Cómo logramos que el cuerpo de Cristo vuelva a tener la unidad de la cual Cristo dice que la gente creerá en mí cuando los vean unidos? Recordando que la cabeza de la iglesia es Cristo y no un partido político. Yo no voy a caminar con ellos. Yo no los considero iglesia. Yo considero que perdieron la visión en mi postura. Traté de caminar con ellos. Tú sabes lo que yo viví. ¿A quién te refieres? Yo me refiero a la gente de Proyecto Dignidad. Ok. O sea, esa... Pero no son los únicos que reclamaron, que defendieron, hicieron... O sea, dentro del Partido Popular Democrático tú tienes pastores que endosaron a sus candidatos. Y dentro del Partido Independentista Puertorriqueño hubo organizaciones eclesiásticas y evangélicas que endosaron vamos a al distinguir. gobierno. Una cosa es endosar un candidato y otra cosa es constituirte como un partido político. Al tú constituirte como un partido político, yo no te puedo tratar como iglesia. No eres iglesia para mí. Porque entonces estoy contrario. Si tú te consideras una iglesia, allá tú dices que no lo eres, pero funcionas como un concilio. Explícame ese issue de PD contigo, tú con él. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo un problema con Proyecto Dignidad que dice que no es un proyecto cristiano, pero lo es. O sea, los insultos que yo recibo es que tú eres del diablo, arrepiéntete, estás con esa bruja, Pero, ese chorro pero corrupto. solo de Proyecto de Dignidad, ¿tú no recibes ataques de otros partidos? De ningún otro partido. De ningún otro partido. Entonces tú escribes una carta bien bonita y al final dice, después no vengan a llorar por haber votado por ellos porque nos rechazaron a nosotros, después que estuviste citándome la Biblia un montón de veces. O sea, para interpretar lo que estás planteando, nunca debió crearse un partido que represente a la iglesia, es lo que me estás explicando. Ellos usaron ese sector de la iglesia, se escondió detrás de un partido para conseguir poder político, para imponer su fe y su conciencia, que es lo que estoy viviendo yo. El ataque conmigo es, yo no voy a aceptar eso que tú estás haciendo, porque la iglesia no está para ser un partido político. Me usas la Biblia, yo te voy a contestar. Ahora, hay otros líderes religiosos que yo también le dije, ustedes son líderes religiosos, pero el evangelio que ustedes representan no es el evangelio. ¿Cuál es la diferencia, Rafa? La diferencia es que una cosa es la política y otra cosa es contender por el evangelio. Si tú te metes a la política y me usas el evangelio, yo tengo que contender por el evangelio, aunque esté en un partido político. Porque para mí el reino es más importante que el partido político. La integridad del evangelio es más importante que conseguir un voto o una inscripción de un partido. El amar a mi hermano y proteger, te voy a decir más. Tengo hermanos en la fe que me dijeron, no puedo beber café contigo en el proceso eleccionario. No me pueden ver contigo. ¿Pero por qué? Porque me caliento con la gente del partido. A ese nivel. Si yo puedo reunirme con cualquier popular o con cualquier independentista y eso no me pasa. Oye, yo estuve caminando en el Capitolio durante 12 años en las sesiones legislativas. Yo hablaba con Juan Dalmau, quizás no se acuerda de mí. Yo hablaba con la del PIB, Denimar, que estudió conmigo. Yo hablaba con Eduardo Batia y yo nunca tuve problemas por mi fe. Y eran personas hostiles a la fe. Pero en el trato personal podíamos dialogar. Sin embargo, yo no puedo tener ese trato con gente de dignidad porque yo soy del diablo. Literal.
Literal, pues mira, entonces yo tengo que poner un muro. Dice, esto no es el evangelio. ¿Cómo ves la pastoral que endosó a Proyecto de Dignidad en todo este proceso nuevo que se ha venido a Puerto Rico? Tienen derecho. ¿Los ves Tienen vinculados? ¿Tienen el gran reto? Mira, tienen el derecho a hacerlo, pero soy consistente. No me uses el altar para buscar votos políticos. Educa. Permite que todos los políticos vayan, se reúnan, educa con el evangelio y que cada persona decida. Pero no cómo fueron votar. los únicos, Gabo. Por eso te estoy diciendo que tienen derecho a hacerlo, Claro. pero mantengo mi posición de altar. Cualquiera lo puede hacer. Pero tú cerrar una iglesia a otros partidos porque son del diablo y solamente tuyo es el partido de Dios, eso pasó. Me gustaría dar la oportunidad que reacciones a la situación de la pastora Irisnades Torres. Planteas que ella se equivocó. ¿En qué contexto se equivocó? Yo creo que eso ya se cubrió bastante bien y hubo pastores que lo dijeron y que sí reaccionaron públicamente. Pero tengo que corregir lo que dijo ahorita. Sí hubo pastores. Lo planteó porque hubo una discrepancia directamente contigo. No, ella me atacó a mí. Yo no tengo nada que ver con. Nunca en mi vida le he llamado. Nunca en mi vida yo le he llamado por teléfono. ¿Por qué nació esa disputa contigo? Bueno, por algo que sucedió en el municipio de Bayamón, que cuando me llama una persona para ayudar, una persona me llama, muy cercana a mí, sabe que yo soy de Bayamón, sabe que tengo personas que tienen un vínculo con el alcalde, yo lo desarrollo posteriormente, mira a ver cómo tú ayudas a esos creyentes. Oye, pues yo intervengo. Y la información que yo tengo es contraria a la que se está diciendo en los medios, de que los arrestaron o que los trataron de sacar, que les prohibieron la libertad religiosa. Y en ese interín, el alcalde aclara la situación. Pues entonces, ¿para qué yo voy a intervenir si eso no pasó? El issue fue que se planteó que se le estaba prohibiendo la libertad religiosa. Eso no fue lo que pasó. Una tercera persona radicó una querella, un guardia intervino, en ningún momento los increpó ni los trató de meter presos, pero hay una querella. Esa persona, y el guardia resuelve y no se lleva preso a nadie. Cita una ordenanza municipal. Cuando se cita la ordenanza municipal, yo la pido, porque esa es mi expertise, la libertad religiosa. Ese es el área más fuerte que yo tengo en el área de derecho. Cuando yo la leo... Y ese no fue el issue. Nunca fueron a arrestar a nadie. Entonces, cuando van a los medios, dicen, no, aquí lo que hay un problema con una ordenanza municipal, tú me conoces. No, eso no es el issue. O sea, nunca hubo una intención de coartar la libertad religiosa. Como despierta el issue, es por lo que ella dice en las redes, que incluso habla de una manera bien fuerte del alcalde. El alcalde no necesita que yo lo defienda. Yo entro simplemente para ver si hay una ordenanza municipal y cuáles fueron los hechos para intervenir ante la petición de un tercero. Cuando ella abre la boca, yo no voy a intervenir, yo no voy a hacer nada, allá ustedes resuelvan. Pero cuando yo recibo la orden municipal, la ordenanza municipal, yo digo, pero esto no es libertad religiosa lo que está en violación, es la libertad de expresión. Y hago mis recomendaciones a personas de la alcaldía, y digo, mira, yo entiendo que ustedes deben enmendar eso. A mí nadie me está pagando para hacer eso. Entonces, de la noche a la mañana, ella parece que me conoce de toda la vida, hace unas expresiones y yo decido no contestarla. No responder. Gau, estamos entrando a la parte final ya de nuestra conversación. Permite al Señor y se repita más y que este diálogo edifique y anime a la gente. ¿Ahora te van a censurar? El director ejecutivo va a asumir toda esa responsabilidad. Te pregunto... Para serte honesto, los únicos que me censuraron en toda mi vida política, los únicos que han cuestionado mi fe y mi integridad profesional y la integridad de mi fe han sido creyentes evangélicos. Nadie más. Ningún gobernador, ningún legislador, nadie ha cuestionado mi fe en el Señor, excepto miembros de la iglesia. Yo quiero cerrar este podcast preguntándote, ¿qué pensaría Jesús sobre la manera como la iglesia y el Estado deben vincularse? Porque Jesús fue categórico. Jesús cumplió su misión de revelar el nuevo gobierno que el Padre quería con la humanidad y se desvinculó de todas las influencias político-partidistas que insinuaron que se postulara. ¿Qué deberíamos hacer para igualar algo así? Dad al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Juan el Bautista predicaba que venía el reino de los cielos, que venía con el aventador en su mano. Juan el Bautista está influenciado por un imperio militar y político. Cuando está en sus últimos días en la cárcel, manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si era él, había que esperar a alguien más. Somos seres humanos, tenemos dudas.
Pero cuando tú lees el texto con cuidado y tú ves el mensaje de Juan, Juan lo que está preguntando, oye, ¿y dónde está el reino? El Señor le dice a los discípulos, acompáñenme, empieza a sanar la gente, empieza a predicar el evangelio. Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y el reino de los cielos es predicado. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en Jesucristo. Ahí está el aventado en su mano. Si la iglesia lo que está haciendo no es el evangelio, va a tener un tropiezo con la palabra de Dios. Y el Señor se encargará. El evangelio de Jesucristo es mucho más poderoso y no depende de un gobierno político. Mi diagnóstico es que cuando tú haces eso es que has perdido el poder de transformar, porque has entendido que mantener una sociedad sana depende del gobierno humano y la naturaleza humana es corrupta. Yo creo en un gobierno de valores, de principios. No creo en imponerle mi fe al gobierno. Yo creo en impactar al gobierno con el poder de mi fe. Que esos gobernadores, que esos legisladores digan, ellos tienen algo que yo quiero. Y eso ha pasado. Así es, y eso ha pasado. Bíblicamente está. Bíblicamente ese es el reino. Ahí está. Ese es el reino. Pero dice, por tu causa te meterán preso, te perseguirán, dirán toda cosa mala de ti mintiendo. Dice en el libro de Daniel que vendrá un rey que aborrecerá el amor de las mujeres, que intentará cambiar el derecho. Eso está en los últimos tiempos. Eso va a pasar. Pues entonces, ¿cuál es la respuesta de los santos? Dice que le harán la guerra, pero cuando sean vencidos, aparecerá el anciano de día. Pues yo estoy en esa guerra. Cuando seamos vencidos, si el texto es literal, porque no sé si es literal, el Señor vendrá. Ven, Señor Jesús. Yo creo que muchas iglesias han perdido el poder espiritual de transformar la sociedad con el poder del evangelio. El poder del evangelio tumba reinos. El poder del evangelio tumba reinos. Simplemente con el poder del evangelio. Por eso Billy Graham era tan respetado. Ningún presidente se atrevió a atacar a Billy Graham. Y de mucha influencia. Y de mucha influencia en la vida política. Y se extrañan a los Billy Graham en este tiempo. Finalmente cierro. ¿Animas a hombres y mujeres apasionados por la fe del evangelio de persuadir al gobierno que aspiren a entrar? Que lo hagan de la manera bíblica. No como lo estoy viendo. Por eso, pero sería bueno que hayan hombres y mujeres apasionados, maduros en la fe, sí, que quieran hacer las cosas como deben ser, sí, la forma correcta. Sí. No dejándose persuadir. Sí, porque nosotros estamos llamados a ser... Tú no eres luz rodeado de bombillas. Tú eres luz en la oscuridad. Si tú tienes muchas luces al lado tuyo, ¿de qué te sirve? Tú eres luz en la oscuridad. Tenemos que entrar. El problema fue que la iglesia abandonó esos espacios. Recuerda que te dije que cuando yo empecé, el cristiano que estuviera en la política era del diablo. Así es. Ahora, si no estoy en tal partido, soy del diablo. O sea, hemos ido a los dos extremos. Hemos entrado, hay muchos creyentes que han entrado, hay muchos nuestros que se han caído, que me duele el alma, yo no me gozo por la caída de gente que yo amé mucho y que yo amo mucho y que le pido a Dios que los restaure. Y que de esa experiencia hayan aprendido y enseñen a otros. Sí, que enseñen a otros. Pero cuando yo he caminado con muchos políticos que yo le hablo de mi fe, ellos no la conocen, no entienden lo que yo les estoy hablando. Y me dicen que van a la iglesia. Yo digo, pero es que usted... Yo voy a entrevistar en uno de los programas que tengo a un cristiano, ahora es cristiano, que es un asesor grande del gobernador. Yo lo conocí hace como 16 años. Y él me dijo que él era cristiano y cuando hablamos, yo, tú no eres cristiano, nada, tú no has conocido a Cristo. Me levanté y me fui. Le dijiste. Sí, ay, te lo digo feliz. Si tú me dices que eres cristiano y te llenan la boca, tú no has conocido a Cristo. Te digo porque él se molestó conmigo. Al mes me llamó llorando que había tenido una experiencia con Jesucristo. Me dice, esa confrontación lo ayudó a darse sí, cuenta. Sí, porque entonces cuando el Espíritu Santo lo toca, él dice, tú tienes razón. Yo no había conocido a Cristo. Fíjate que te cuento mi experiencia. Me crié en el Evangelio, viví en el Evangelio, prediqué el Evangelio. Y fue cuando fui a perder la vida que te dije, fíjate lo que te dije, ahí yo nací de nuevo. Fue mi experiencia a punto de perder la vida. Fíjate que lo que te dije, yo nací de nuevo en ese momento. Yo serví al Señor sin haber nacido de nuevo. ¿Necesita la política más gente con un corazón cautivado por Cristo? Sí. Que sea Cristo el Señor de sus corazones. Necesitamos gente en las iglesias enamorados de Cristo. Pero en el gobierno me refiero. Pero si no están en la iglesia, no llegan al gobierno. Claro. Deberían pasar por ahí. No brinquemos. Ya. ¿Me entendiste, verdad? Sí, te la copié. Brincaste, pero no estás enamorado de Cristo. No pagas precio por Él. Esto que te estoy diciendo es profundo. Ya. Y yo he sido pasado por el molino, brother. Ha sido bien duro.
Hay una escasez de creyentes genuinos en la política que tú no tienes idea. ¿Te ha sostenido tu fe en Cristo? Porque tú has atravesado momentos de desafíos emocionales, enfermedades crónicas, obviamente persecución por defender el derecho y la libertad. La fe en Cristo es lo que te ha sostenido. El Señor es el que me ha sostenido. El Señor es el que me ha... Sin el Señor yo no estaría aquí. Y estoy aquí porque Dios me ha dado testimonio de ti, que estás buscando la verdad como yo, que estás buscando una unión. Pero dice la Biblia, podrán andar dos juntos si estuvieran de acuerdo. Dice la Biblia, los falsos hermanos ni siquiera los recibas en tu casa, ni siquiera toques su ropa. Cuídate de los falsos profetas, cuídate de los falsos pastores. La verdadera unidad es en el Evangelio, no es en un evangelio falso. Lo que te estoy diciendo es profundo. Yeah. Te estoy diciendo que tenemos muchos líderes que se están proclamando cristianos que no están viviendo el Evangelio. Tema para una segunda conversación. Espero que producción nos dé la oportunidad de volverte a traer. Gracias, Juan. Licenciado Juan Gao, Derecho y Palabras, tus plataformas digitales. Ahí la gente puede consumir tu contenido. Estás constantemente produciendo. Estoy constantemente produciendo. El Señor me convirtió en un hombre de medios. Gracias por darnos la oportunidad de escucharte, de conocerte. Gracias a ti por cubrirme y espero que no te censuren. No, y si nos censura vale la pena. El director le responde, productor. Tranquilo, ahí hacemos. Gracias por estar con nosotros. Usted comparte este contenido, vaya a nuestro canal ahí en YouTube, suscríbase, nuestras plataformas digitales en Instagram y en Facebook, también en TikTok, nos da la oportunidad de mantener vínculo con ustedes. Será hasta la próxima.